¿Cuáles vacaciones? ¿Cuál descanso? Mi querido Raúl Flores Martínez ya está con nosotros, nos acompaña porque nos tiene esas historias que dejan de contarse. ¿Qué nos tienes para hoy, Raúl? Cerrando el 2021, ¿cómo te ha ido? Platícanos. ¿Qué tal, mi querida Cristal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Nos encontramos en las calles de la Ciudad de México con 7 grados en la temperatura ambiente y como podemos observar una calle, una avenida semidesierta porque todos, como tú bien lo mencionas, están de vacaciones. Hoy tenemos la historia de que el día de mañana, 1 de enero, se cumplen 28 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué ha pasado con esta agrupación que primero fue un grupo subversivo, ahora es una agrupación política? Pero ¿qué te parece, Cristal, si vemos lo que tenemos preparado para esta mañana? Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra. Mañana se cumplen 28 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, que en un principio tuvo la finalidad de manifestar su inconformidad contra los despojos e injusticia que han sufrido los pueblos originales. A la par de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un grupo subversivo integrado por indígenas chiapanecos con armas, cargadores y diversos equipos de comunicación tomaron 7 cabeceras municipales para dar a conocer su declaratoria de guerra al gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Han cambiado muchas cosas en Chiapas, pero no ha cambiado nada. Las causas estructurales que llevaron al surgimiento del EZLN siguen persistiendo a pesar de las inversiones, de los cambios. Chiapas sigue siendo un polvorín. Se cumplirán 28 años de este levantamiento armado en México, considerado de 1994 al 2006 como un grupo subversivo. En la actualidad, está considerado como un movimiento político que tiene control en 29 municipios de la entidad, que son referidos como municipios autónomos rebeldes zapatistas. El EZLN ha cambiado, sí, el EZLN ha cambiado mucho en estos años. No es la fuerza que tuvo, no es la misma fuerza que hace 27 años irrumpió en Chiapas. Se ha dividido, se ha subdividido, tiene distintos liderazgos, pero sigue manteniendo el control que le dejó el Estado mexicano a partir de 1995 en vastas zonas del territorio chiapaneco. De acuerdo con las áreas de inteligencia del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, el subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente, nacido en Tampico, Tamaulipas, en 1957. Un personaje que puso este movimiento en la agenda nacional por años debido a su estrategia mediática. Poner en la agenda pública, en la agenda de gobierno y sobre todo en la agenda mediática el tema del indigenismo en México, me parece que ha sido una de las grandes aportaciones que ha tenido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un líder como lo fue o como lo es el subcomandante Marcos, comandante Galeano, pues ha sido también algo muy importante que le dio un gran boom al movimiento, le dio un plus por el carisma, por sus discursos, incluso literarios. En la actualidad el EZLN tiene diversas preocupaciones. Una de ellas es la expansión de grupos del crimen organizado en la selva lacandona y algunos de sus municipios rebeldes. Además del continuo desplazamiento de personas que salen de sus comunidades huyendo ante la violencia del crimen organizado. Desplazamientos que no son nuevos en el sureste mexicano y que antes del surgimiento del EZLN ya se daban por cuestiones políticas, religiosas y ahora de inseguridad. Y ahora, pues necesitamos tener una atención
en cómo se ha ido desenvolviendo el tema de la violencia sistémica, el tema de la violencia estructural, pero que además ahora se añaden otros tipos de violencia. Por ejemplo, ahora el crecimiento que ha tenido de la delincuencia organizada en Chiapas, en el sureste mexicano, y cuál es el papel que va a jugar a partir de estos tiempos una fuerza también importante como es la del crimen organizado. Mañana se cumplen 28 años del surgimiento de un grupo subversivo que lo único que buscaba fue dar una mejor vida a sus comunidades indígenas, algo que no se ha dado todavía. Ahí está, Cristal, mañana 28 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y hasta el día de hoy, por lo que luchaban, sigue dándose en Chiapas un Chiapas cada día más violento, y esto va a generar un conflicto entre los grupos del crimen organizado y también esta célula del Ejército Zapatista. Cristal, lo que tenemos hasta el momento. Un verdadero polvorín, como decía el especialista Jorge Fernández. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por un año de estas historias que dejan de contarse, y brindemos, por supuesto, salud, amigo, por un 2022 con más historias aquí compartiendo con nosotros. Gracias. Así será, mi querida Cristal, y un saludo para todos y muy buenos días. Fuerte abrazo para Raúl.